La improvisación y la falta de una hoja de ruta están detrás del fracaso de ese piloto que el gobierno presentó como el primer experimento para ver cómo iba a funcionar el nuevo sistema de salud. Un piloto que decidió hacer con los maestros de FECODE, un sindicato afín al presidente Gustavo Petro, hasta el punto de que fue financiador de su campaña. Los maestros de FECODE, por cuenta de una ley que ellos mismos impulsaron, tienen un régimen especial, por fuera de la Ley 100. Sin embargo, su servicio de salud estaba siendo seriamente cuestionado por los propios maestros en los últimos años, porque estaba siendo afectado por los problemas endémicos que estaban cercando cada vez más a las prestadoras de salud. Estas críticas a la prestación de salud coincidían con las que el presidente Gustavo Petro había esbozado para presentar su nueva reforma a la salud y que tenían que ver con la intermediación de las EPS, con la integración vertical que estaba afectando también el servicio de salud y con una red de corrupción que se alimentaba y que encarecía el servicio en desmedro de los afiliados. Gustavo Petro decidió entonces hacer un piloto para mostrar cómo era que podía funcionar su nuevo sistema de salud, aprovechando que había ese descontento entre los maestros por la prestación del servicio de salud. Y lo que vino después fue el desastre, porque se constató que este plan, en lugar de ser un piloto exitoso y bien pensado, era en realidad una casa en el aire. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Hasta ahora, el fracaso ha sido de tal tamaño que ya cayó una cabeza, la del director de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, a quien el presidente Gustavo Petro ha culpado de todo. Primero dijo que era el responsable de haber utilizado un software que no funcionó. Y después lo acusó de haber saboteado el proceso. Cuando quisimos cambiar eso, la Fiduprevisora empezó a sabotear el proceso, a llevarnos hasta el final, para que tuviéramos que prorrogar los contratos a los 10 operadores. Ocurrió hace 6 o 7 meses. Perdimos 1.3 billones de pesos. Nosotros hemos tomado ya cartas en el asunto. No queremos más engaños con eso. Se ha cambiado el presidente de la Fiduprevisora y entraremos a actuar de la forma como desde hace un año se ha propuesto para que el sistema de salud del magisterio sea el mejor de Colombia, ojalá. Incluso el presidente fue más allá y culpó al propio FECODE en un trino. No puedo dejar pasar desapercibida la postura del sector mayoritario del Ejecutivo de FECODE, que se opuso hasta faltando un mes para terminar la prórroga, lo cual como representantes del gremio los hace políticamente responsables de no haber iniciado la preparación para la implementación desde octubre de 2023, cuando el presidente Petro hizo la declaración de que el magisterio tendría las mejores clínicas y hospitales y podríamos escoger libremente las IPS. Es importante conocer la historia de las reales causas, porque en el discurso son petristas, pero en la práctica les sabotean y le dan más argumentos a la ultraderecha para pretender desprestigiar al gobierno y recuperar el poder. Gustavo Petro, 26 de mayo de 2024, X. La verdad es que este fracaso de este piloto va más allá de un problema del software o de quién esté al frente de la Fiduprevisora. Porque de por medio no solamente hubo improvisación, sino un cambio total en el marco de contratación, que en lugar de mejorar y subsanar los problemas de servicio que habían denunciado los maestros, los agravó.
Los afiliados al sistema de salud son cerca de 879.492. Eso incluyen los más de 300.000 maestros con sus familias. De esos, 321.849 son enfermos crónicos. Y otro dato muy importante, el 60.03% son mujeres. Todos ellos y ellas están hoy sin saber qué hacer, porque ni tienen a dónde ir, ni saben a quién preguntarle nada, porque nadie les responde. Quien vaticinó que todo esto iba a suceder, porque el gobierno se había apresurado a poner una fecha sin tener ningún análisis ni estudio previo, fue Victoria Avendaño, una docente del Cesar que ejerce como la secretaria de Género e Inclusión e Igualdad de FECODE. Esta dirigente de este sindicato fue una de las pocas voces que tuvieron la valentía de decirle incluso al presidente que esto iba a fracasar, porque el tiempo que se había establecido para poner en práctica este piloto era muy corto y porque había mucha tela todavía que cortar. Por haber pronosticado lo que hoy ya es una realidad, Victoria fue blanco de amenazas y de estigmatizaciones que la convirtieron de un momento a otro en una enemiga del proyecto de Gustavo Petro y hasta en una uribista solapada. Ella es nuestra invitada de hoy aquí en A Fondo. Para entender bien cómo es que funciona el sistema de salud de los maestros, yo le he pedido a Victoria que nos explique cómo es este régimen especial de los maestros, que se consiguió luego de una lucha sindical que terminó en la Ley 91 de 1989. Escúchenla. Bueno, lo primero es que el régimen o el modelo especial de salud que tenemos los maestros tiene su base legal en la Ley 91 del 89. Es bueno que se sepa que esa fue una ley que conquistamos a través de las luchas históricas. Es una de nuestras grandes conquistas en la historia de las luchas del magisterio. Y esa ley establece de nuestro modelo especial de salud, que le llamamos régimen especial de salud, unas características muy particulares. Primero es que a nosotros nos responde por nuestra salud y nuestras prestaciones sociales el FOMAC, que es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es creado por la Ley 91, con una característica, y es que es una cuenta especial del Estado sin personería jurídica, y por eso los recursos de salud, pensión y cesantías deben ser manejados por una fiducia que debe tener como característica que sea más del 90% estatal. Y de hecho, por eso, a través del Ministerio de Educación Nacional, el gobierno contrata a la fiduprevisora, que hoy tiene más del 99% de estatal, porque menos del 1% es de participación privada. Y entonces, a través de esa administración de los recursos, la fiduprevisora hace las contrataciones para la prestación del servicio de salud, que tiene las siguientes características especiales. Nosotros no tenemos cuotas moderadoras, nosotros no tenemos copagos, nosotros no tenemos periodos de carencia, no tenemos preexistencia, y además de eso, de esos beneficios son tanto para los titulares como para los beneficiarios, 100%. Son pocas las restricciones que existen en entrega de medicamentos, por ejemplo. Y además de eso hay otra característica, y es que nosotros nos ganamos también a través de la lucha de que nos exceptuaran de la aplicación de la Ley 100. Bueno, nuestro régimen especial tiene también otra característica, y es que nuestra UPC
que nosotros le llamamos UPCM, porque es del magisterio, es superior a la UPC del régimen contributivo de la Ley 100. Nosotros tenemos un 62.67% superior a la UPC del régimen contributivo de Ley 100. Entonces, obviamente, nuestra UPC, a pesar de que es limitada también, y hay que tener mucho cuidado en eso para que no se agote ese recurso, sí merece una atención especial, porque nosotros estamos pagando un 62.67% por encima de lo que se paga por la prestación del servicio de salud del resto de trabajadores en Ley 100. En eso también consiste nuestro régimen especial. Para eso pagamos más. Victoria Bendaño cuenta aquí en A Fondo cómo fue que, a pesar de que ellos tenían un régimen especial, ellos sí empezaron a protestar muy seriamente sobre la calidad del servicio que recibían por parte de los operadores de salud, y cómo sí estaban muy de acuerdo con los pilares de esa nueva reforma de salud que planteaba Gustavo Petro y con lo que se debería abolir, como por ejemplo la integración vertical, la intermediación de las EPS, entre otras cosas. Nosotros habíamos venido teniendo un tratamiento muy particular por la negación que las entidades o las prestadoras que en cada una de las regiones, los operadores que venían siendo contratados, últimamente eran 10 regiones, uno en cada región, o sea, 10 operadores, obviamente convirtieron la salud en un negocio igual que en el resto de colombianos, y nos venían negando la prestación del servicio de salud. Eso generó protestas, y esas protestas, la última la hicimos a nivel nacional el año pasado, el 30 de agosto, y el 1 de septiembre el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, salió entonces a anunciar que frente a esa inconformidad que teníamos, era bueno hacer un cambio del modelo de salud del magisterio, y de ahí surge la propuesta, porque el presidente Gustavo Petro lo planteó en una reunión en Bucaramanga con otros sectores sociales que no tenían nada que ver con el magisterio, y entonces dijo, es una propuesta que debe ser discutida con FECODE, porque aquí hay que hacer un nuevo modelo y que ese modelo se convierta en el piloto de la reforma a la salud que está cursando en el Congreso de la República. Para entender muy bien qué fue lo que pasó, hay que explicar cómo era que funcionaban antes las cosas en el FOMAC y cómo era que había 10 regiones consolidadas y cómo cada una de ellas tenía un operador que a su vez contrataba con varias IPS que prestaban el servicio en esa región. En cada departamento existía una sede administrativa exclusiva para atender todo lo que tiene que ver con referencia y contrarreferencia, autorizaciones, etcétera, todo lo que tiene que ver con la operatividad para la prestación del servicio de salud. Entonces, eso no estaba funcionando de manera correcta como debía ser. Mi operador era Foscal, porque el Cesar hacía parte de la región 7, al lado de departamentos como Santander, Norte de Santander y Arauca. Allá el operador era Foscal, y Foscal tenía en cada uno de esos departamentos una sede administrativa exclusiva a través de los que ellos subcontrataban para que prestaran el servicio de salud del magisterio. O sea, uno tenía a dónde ir, una oficina física para que le autorizaran las citas, para que le hicieran las remisiones, le autorizaran los medicamentos, etcétera. Todos los procedimientos que tenían que ver con la prestación del servicio de salud. Entonces, nosotros sí estábamos pidiendo cambio, porque habíamos venido en una negación y una violación del derecho a la prestación del servicio de salud. Pero los cambios que estamos proponiendo son para mejorar, no para empeorar ni para quedarnos en lo que teníamos. En ese momento estábamos en un proceso de licitación pública y a partir del 1 de noviembre
debía iniciarse las nuevas contrataciones con los nuevos operadores que fueran contratados en ese momento, los 10. Por orden del presidente Gustavo Petro, se suspende el proceso de licitación pública y efectivamente en el Consejo Directivo del FOMAC, que es donde se toman las decisiones, frente a esto, el gobierno unilateralmente toma la decisión de suspender, de anular el proceso de licitación pública. Esa decisión de suspender de un tacazo esa licitación ocurre en octubre, pero lo que no se sabe es que esa determinación no contó con el apoyo de FECODE, que tiene asiento en el Consejo Directivo del FOMAC, integrado por 5 miembros, 3 del gobierno, que son el Ministerio de Educación, de Trabajo y de Hacienda, y 2, repito, del Magisterio, que en este caso fueron 2 ejecutivos de FECODE. Como lo cuenta aquí Victoria Avendaño, ejecutiva de FECODE, en esa decisión de suspender el proceso de licitación de operadores para la prestación del servicio de salud de los maestros, no estuvo de acuerdo FECODE. Es decir, que fue el gobierno de Gustavo Petro el que de manera unilateral las tomó. En ese momento, la suspensión inicialmente y después la anulación del proceso se toma con los 3 votos favorables de los ministros que representan al gobierno en el Consejo Directivo del FOMAC. Los 2 votos del magisterio, de los 2 ejecutivos de FECODE, en ese momento fue negativo. O sea, fue una decisión unilateral del gobierno nacional suspender y anular el proceso de licitación que se traía. Pero después de eso vienen otras 2 decisiones que también las toman unilateralmente con los 3 votos de los 3 ministros. ¿Cuáles son? Y es hacer nuevamente una prórroga, porque ya veníamos de 2 años de prórroga, entonces hacen una nueva prórroga de 6 meses con los mismos operadores que nosotros veníamos denunciando, que nos venían negando la prestación del servicio. A ellos les hacen una prórroga de 6 meses más, 6 meses en los cuales se profundizó la negación de la prestación del servicio. Pero hubo una tercera decisión, María Jimena, que es bueno que se conozca, y esa tercera decisión que unilateralmente toma el gobierno es entonces modificar el manual de contratación. Lo que se venía haciendo a través de licitación pública o invitación pública, entonces en la modificación se convierte en una contratación cerrada. O sea que las contrataciones que de aquí en adelante se hacen, ya no se hacen a través de licitación pública, sino que se hacen a través de contratación cerrada. Entonces son 3 decisiones, podría decirse, son 3 decisiones que se toman unilateralmente por parte del gobierno y que obviamente los 2 representantes de FECODE en el Consejo Directivo del FOMAC no la respaldan, porque mayoritariamente en el Comité Ejecutivo de FECODE decidimos que el voto de ellos en el Consejo Directivo fuera negativo. FECODE, como sindicato, que además es muy cercano al gobierno de Gustavo Petro, tuvo varias reuniones con el presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasó en esas reuniones? Lo cuenta aquí también Victoria Avendaño. Bueno, se hicieron varias reuniones. La primera es para anunciarnos entonces que el gobierno se convierte en el impulsor de este nuevo modelo y se nos anuncia que entonces el magisterio sería el piloto para la aplicación de la nueva reforma a la salud. ¿Y eso cuándo sucede? Bueno, eso sucede a finales del año pasado. En esa primera reunión, él nos anuncia también que el Ministerio de Salud, que no hace parte del Consejo Directivo del Fondo, se convertiría en el asesor técnico
para la elaboración del nuevo modelo. Por eso el ministro de Salud y todo su equipo entran a ser parte de todo este proceso por orden del mismo presidente. Y con ellos hubo varias reuniones en donde ellos fueron socializando los avances de ese proceso, en donde le pidieron a FECODE que participara en la discusión técnica que se estaba haciendo. FECODE también escoge y contrata a unos operadores que conocen de esto para que de manera técnica se sentara con el equipo del Ministerio de Salud, del FOMAC y de la Fiduprevisora a discutir todo este proceso. Y el 6 de marzo hacemos una nueva reunión en donde ya ellos nos están presentando los avances que tenían en la propuesta de nuevo modelo. En esa reunión se supone que nos invitaron a la Casa de Nariño también para escuchar nuestras opiniones. Yo como buena vallenata siempre ilustro mis argumentos con alguna frase de las canciones de nuestros juglares, y obviamente lo que en ese momento nos estaban presentando para mí no tenía todavía unas bases sólidas, y yo le dije al presidente que para mí esa propuesta era una casa en el aire y que nos iban a obligar a dar un salto al vacío a partir del 1 de mayo. Obviamente la respuesta no fue la mejor a mis inquietudes y a mis preguntas. ¿Qué le dijo el presidente? El presidente me dijo que me respondió con una agresión, yo lo considero así, que mis argumentos eran los mismos argumentos del uribismo, particularmente de María Fernanda Cabal, para oponerse a la reforma a la salud que él estaba presentando al Congreso de la República. Eso originó pues que yo hiciera una denuncia pública, porque yo lo consideré, además de una estigmatización, María Jimena, porque es que en gobiernos anteriores siempre nos dijeron que FECODE estaba infiltrado por la guerrilla, que nosotros estábamos con esos grupos al margen de la ley de extrema izquierda, y entonces en este gobierno no hay tampoco no tenemos por qué aceptar que nos comparen con la ultraderecha o que nos digan que somos uribistas, solo porque estamos expresando nuestras opiniones. Pero bueno, yo dejé sentada mi protesta no solamente ahí en esa reunión, sino que también lo hice públicamente a través de videos y a través de un comunicado, de una denuncia pública, una carta pública que le dirijo a manera de rechazo a esa actitud al presidente de la República. Y yo digo, afortunadamente, eso está documentado y yo lo planteé en ese momento, porque yo sigo sosteniendo todavía que sí era una casa en el aire y que sí nos obligaron a dar un salto al vacío a partir del 1 de mayo. Pero bueno, eso fue en la segunda reunión que sucedió y pasaron todas esas cosas. El 1 de abril fue el día en que se aprobó el acuerdo 003, en donde se definen los lineamientos para la prestación del nuevo servicio de salud, en esta nueva propuesta que el gobierno planteó como el nuevo modelo de salud. En esa reunión, ella fue la única alta ejecutiva de FECODE que votó en contra. Llegó el 1 de abril, día en que se aprobó el acuerdo 003, que es donde se definen los lineamientos para la prestación del nuevo servicio de salud en esta nueva propuesta, que ellos llaman nuevo modelo, porque yo sigo defendiendo que nuestro modelo es el modelo de la Ley 91. Aquí lo que hay es unos cambios en la contratación, porque ya es cerrada, y en la prestación del servicio de salud. Yo considero que debemos seguir defendiendo nuestro modelo, exceptuado de Ley 100 o de cualquier ley general que se apruebe y que sea en el marco de lo establecido en la Ley 91. Y también defiende el hecho de que sean licitaciones públicas y no cerradas, ¿o no? Pues yo considero que las licitaciones públicas son más transparentes, María Jimena. No me he metido en esa discusión.
Eso lo impusieron de manera mayoritaria en el Consejo Directivo del Fondo, pero yo particularmente sí creo que hay más transparencia en una licitación pública en medio de toda la ola de corrupción que hay que en una contratación cerrada. El otro cambio en la contratación es que como ya se hace en contratación cerrada y la propuesta es hacerlo con todas las IPS públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, se pasa de 10 contratos a más de 10,000 contratos. Entonces, obviamente el tiempo que se dio del 1 de abril al 30 de abril, porque ya el 1 de mayo debía estar funcionando el nuevo modelo o la nueva propuesta, no había tiempo suficiente para hacer eso. Y yo seguía sosteniendo que era una improvisación y seguía sosteniendo que no había tiempo suficiente para hacerlo, pero efectivamente lo impusieron así. Hay muchos elementos de la ley 100, incluso si tú te lees el acuerdo 03 dentro de los considerandos, hay muchísimos elementos de ley 100. Pero bueno, eso tendrá que discutirse en su momento. Sí. Por eso cuando se aprobó en el Comité Ejecutivo de FECODE se sometió a consideración la aprobación de lo que salió posteriormente del acuerdo 003, yo voté negativamente. Yo no voté ese acuerdo porque era además un borrador, porque nos presentaron un documento en borrador que no estaba terminado, tenía muchos elementos de los cuales yo no estaba de acuerdo, porque traen elementos de ley 100 de la cual nosotros somos exceptuados. Entonces, yo no podía primero votar a las carreras un documento que teníamos que analizar de fondo y en segundo lugar no podía tampoco estar de acuerdo con que nos impusieran a partir del 1 de mayo de manera improvisada unos cambios que no iban a dar resultado y que los resultados son eso que tenemos hoy. O sea, yo seguía sosteniendo que nos iban a obligar a dar un salto al vacío a partir del 1 de mayo. Y llegó el 1 de mayo, el día en que se iba a poner en práctica el famoso piloto, en el que los colombianos íbamos a ver cómo era que iba a funcionar el nuevo sistema de salud que proponía el gobierno de Gustavo Petro. Y todo lo que sucedió le dio la razón a Victoria Avendaño, quien había vaticinado ya que lo que le habían prometido a los maestros era una casa en el aire. Llegó el 1 de mayo y efectivamente dimos un salto al vacío. No habían los 10,000 contratos, solo habían cartas de intención, no había la manera de que en ese momento se continuara con lo que debía continuarse, que era sin traumatismos la prestación del servicio de salud del magisterio. Muchos dicen es que entramos en un periodo de transición y toda transición trae traumatismos, pero es que aquí se debió prever que estos traumatismos no atentaran contra la salud y la vida de los más de 320,000 usuarios del FOMAC que son enfermos crónicos y catastróficos y hasta con VIH. Y eso no lo decimos nosotros, es el diagnóstico que hizo el mismo Ministerio de Salud como asesor técnico y que hizo la fiduprevisora para caracterizar la población que tenían en el FOMAC en ese momento. Y en esa caracterización lo que nos dicen es que el 40% de la población tiene enfermedades crónicas y catastróficas. Por eso es que me parece más irresponsable la improvisación, porque esos enfermos crónicos y catastróficos hoy son los que están sufriendo más porque no hay continuidad en la atención de su enfermedad, porque no hay continuidad en la entrega de medicamentos de control, porque no hay continuidad en todos los procesos que tienen que hacerse. Yo acabo de llegar de Valledupar y, por ejemplo, me encuentro con compañeros, una compañera que me ha tocado pues estar como todos lo estamos haciendo, ponernos al frente para intentar que resuelvan, una compañera
que tiene una enfermedad huérfana, que le deben colocar mensualmente una ampolla que vale 100 millones de pesos, que la compañera no tiene cómo resolverlo con sus propios recursos, le debieron colocar ese medicamento el 3 de mayo y al sol de hoy no se le han colocado. La enfermedad tiene como consecuencia que un día que pasa es una crisis multisistémica que puede llevar a la muerte a la compañera. Entonces son casos como esos, compañeros que tienen casos de cáncer avanzado que no les han autorizado las quimioterapias ni los medicamentos de control, compañeros diabéticos, hipertensos, que tienen problemas de artritis, que tienen problemas de salud mental, que tienen problemas de osteoporosis, etcétera. O sea, es que tenemos miles de casos de compañeros y compañeras que hacen parte de estos más de 320,000 enfermos crónicos y catastróficos que hoy no están siendo atendidos como debe ser y sus enfermedades están avanzando. Porque cada día que pasa, María Jimena, sin la atención de la enfermedad es un día menos de vida. O sea, se les acorta su ciclo de vida. Y eso está científicamente demostrado. Entonces nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a una situación. ¿Qué estamos exigiendo hoy? Estamos exigiendo que se definan de manera inmediata las contrataciones, porque hoy lo que existen en la mayoría de las IPS son cartas de intención. Porque así, como no hubo licitación pública, lo que hubo fue una invitación abierta para que todas las IPS, a través de una carta de intención, manifestaran que estaban interesados en prestar el servicio. Pero después de esa carta de intención debió venir la contratación y para esa contratación debió haber, como en todo negocio, una negociación. Lo que llaman ellos un acuerdo de voluntades. Y eso ha venido... Eso ha venido avanzando muy lentamente. Y entonces hoy tenemos en muchísimos departamentos de Colombia, por no decir que en todos, no se han terminado las contrataciones, ni siquiera las de primer nivel. Hoy hay dificultades incluso para la atención en primer nivel, que es la puerta de entrada, no solamente es urgencias y medicina interna. No, pero además eso es lo más importante supuestamente en la reforma de la salud, que es la puerta de entrada, los famosos CAPS. Así es. Y eso tampoco está funcionando. No, tampoco está funcionando como debe ser. ¿Por qué? Porque aquí lo que existe son cartas de intención y no hay contratación en la mayoría de ellas. Primero, en los municipios en donde existen los hospitales públicos, ya todos sabemos en qué condiciones está la red pública hospitalaria y este primer nivel que no solamente incluye consultas externas, urgencias, sino que también incluye medicina interna, laboratorios, pediatría, ginecología. No tienen ese tipo de atención en estos hospitales públicos, no tienen la manera de atender eso. Pero como no está claro cuál es la ruta que se debe seguir para hacer la remisión, no existen hoy las sedes administrativas exclusivas que las necesitábamos a partir del 1 de mayo, entonces no hay manera de que se resuelva de manera fluida la referencia y la contrarreferencia, como pasamos de 10 operadores a un solo operador que es la FIDU previsora a nivel nacional. Absolutamente todo se tiene que mandar a nivel central y ellos no tuvieron la preparación administrativa, operativa, ni del software tan sonado para poder resolver los problemas que se requieren. Las líneas telefónicas que han entregado están colapsadas, las plataformas no funcionan. Estamos en un caos total y los maestros entre la vida y la muerte porque tenemos una situación completamente caótica. El presidente Gustavo Petro, que ha aceptado que el piloto fue un fracaso, ha dicho que el responsable de todo fue el software. Inicialmente, por lo menos, dijo eso. Pero en la entrevista que le concedió a Daniel Coronel y a Federico Gómez para Cambio, da otra razón. Según él, la FIDU previsora fue la causante de ese fracaso porque saboteó el piloto. Motivo por el cual, me imagino,
cayó su director. ¿Usted cree, Victoria, que todo esto sucedió por un problema de software y por que la fiduprevisora saboteó todo el proceso? Bueno, ya te estoy diciendo cómo está la situación. Eso no es un problema de software. El software es apenas uno de los problemas que tenemos. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Además de que el software funcione, es que se resuelva de manera inmediata el problema de las contrataciones, no solo de primer nivel, sino de todos los niveles de atención en salud, por lo que estamos diciendo. Para Victoria Bendaño, dirigente de FECODE, ahora todo el mundo se quiere lavar las manos. El gobierno le echa la culpa al de la fiduprevisora y pide su cabeza y la cabeza cae. La fiduprevisora culpa al gobierno y el presidente no solamente culpa a la fiduprevisora, sino también a FECODE. María Jimena, de manera desafortunada, aquí todo el mundo se quiere lavar las manos. Y aquí nadie quiere asumir la responsabilidad del desastre que está pasando a partir del 1 de mayo con la salud de los maestros. Entonces, el gobierno culpa a la fiduprevisora culpa al gobierno. Cuando hablo de gobierno, hablo del ministro de Salud, que fue el que escogieron como asesor técnico para esto. El presidente culpa al software y la fiduprevisora culpa incluso a FECODE. El mismo presidente, incluso a través de un trino, culpa a FECODE. Y entonces aquí todo el mundo es culpable. Pero resulta que aquí el gobierno es el principal responsable. Primero porque la propuesta surgió de ahí, del mismo presidente, el 1 de septiembre, como lo estamos diciendo. La fiduprevisora también es responsable, porque es quien administra los recursos del FOMAC, es quien hace las contrataciones, y ellos dijeron que sí estaban preparados para que esto se iniciara sin ningún problema el 1 de mayo. Entonces sí, tanto la fiduprevisora como el gobierno son responsables. Además, por una cosa, el gobierno es responsable, yo lo he venido reiterando en todos los espacios, así me quedé sola, pero el gobierno es nuestro empleador. Nosotros somos trabajadores del Estado. Nosotros somos docentes del sector público, del sector oficial. Por lo tanto, él es nuestro patrón. Y como nuestro empleador, nuestro patrón, debe respondernos por esto. ¿Y no será también que hay cierta responsabilidad de FECODE que decidió más bien quedarse callado y no protestar, por lo que era evidentemente un plan mal armado, mal joteado, todo porque hay una afinidad ideológica y política con el presidente Gustavo Petro? Por menos, ustedes han protestado. Bueno, yo creo que FECODE confió en la buena fe, porque nosotros veníamos peleando para que se hicieran los cambios que se requerían, porque quiero enfatizar en eso. Obviamente estamos en contra de la intermediación, estamos en contra de la integración vertical, estamos en contra de la corrupción que se adelantó contra nuestros recursos, de la negación permanente a la que veníamos siendo sometidos, y por eso veníamos peleando. Cuando a nosotros se nos dice eso, yo no culpo a FECODE, porque creo que como institución es una cosa. FECODE tiene una historia de lucha, acabamos de cumplir 65 años de luchas, y creo que FECODE confió en la buena fe del gobierno amigo. Y allí hubo posiciones, obviamente, y como en toda organización social y sindical, se rige por los principios de la democracia. Y cuando se va a tomar una decisión hay mayorías y minorías. Bueno, en esta ocasión me tocó quedarme en minoría, pero yo no creo que la mayoría lo haya hecho pensando en perjudicar al magisterio, sino que lo hizo confiando en el gobierno amigo. Pero desafortunadamente quien sostuvo la parte negativa en este momento, que fui yo, y me tocó el peso y sufrir los señalamientos, estigmatizaciones y todos los ataques, hasta las amenazas, obviamente yo creo que hoy yo puedo decir de manera categórica que tenía la razón con la posición que asumí en ese momento. Por eso yo no culpo a FECODE y no le echo la culpa a FECODE.
Yo creo que el gobierno es responsable y la fiduprevisora es responsable. La situación es de tal magnitud y se torna tan compleja para el gobierno que ya ha habido marchas en diferentes regiones del país impulsadas por FECODE en protesta por lo que sucedió con este piloto. Ya se han registrado marchas en Barranquilla, en el eje cafetero y en varias otras zonas del país. Sin embargo, el pleno de FECODE todavía no decide qué hacer. Las últimas noticias me dicen que han dado un margen al gobierno de 15 días para que responda a sus reclamos, después del cual van a pensar seriamente si inician o no una marcha nacional. Convocada por FECODE, un escenario que sería impensable, porque ¿quién se iba a imaginar que un gobierno de izquierda iba a tener tan descontentos al sindicato más importante de maestros, que es FECODE? Un sindicato que, repito, es afín al proyecto político de Gustavo Petro. Para Victoria Avendaño es necesario que FECODE salga a protestar si las cosas no cambian de rumbo. Es lo que yo espero, porque es lo que hemos hecho siempre. Nunca habíamos vivido un momento tan crítico desde que tenemos nuestro régimen especial con la prestación del servicio de salud. Y nos hemos demorado, María Jimena, nos hemos demorado porque por menos, y yo lo he venido diciendo en diferentes ocasiones, hemos salido a marchar. Y aquí lo que está de por medio es la salud y la vida de la gente. Y yo creo que FECODE sí tiene esa responsabilidad histórica, además porque las organizaciones sindicales son para defender a sus afiliados. O sea, los sindicatos se conforman es para defender los intereses de los trabajadores, independientemente de la posición política que cada quien tenga. Aquí, en este momento, cuando se pone en riesgo la salud y la vida de nuestros afiliados, tenemos que salir a marchar. Acabamos de salir de una Junta Nacional. Mi propuesta fue que saliéramos en 8 días. O sea, mañana miércoles van a ser 8 días. Yo propuse que en 8 días saliéramos a una gran movilización nacional para preparar un gran paro nacional indefinido más adelante, porque esto no tenía solución a la vuelta de la esquina, como decimos. Y sin embargo, lo que se aprobó allí por mayoría es que no, que iban a dar 10 días para después de esos 10 días hacer una evaluación y después de la evaluación definir si se hace o no se hace una actividad. Yo particularmente sigo insistiendo que aquí sí debemos salir a movilizarnos porque tenemos que defender la salud y la vida de nuestros afiliados. Y la movilización tiene que ser es para eso. No es una movilización ni para defender ni para atacar al gobierno, que es nuestro empleador y, a mi manera de ver, el primer responsable de esta situación que tenemos. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.